Eh, Vamos a partir hoy la clase de fundamentos de programación. Yo le había pedido a través de un mensaje por correo electrónico que ustedes revisaran unos documentos que estaban publicados en el aula virtual, que eran Introducción a la Programación Básica en C, parte 1 y parte 2. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver un breve repaso de estos contenidos y vamos a empezar a hacer ya nuestros primeros cuestionarios formativos para practicar estos contenidos que vamos a revisar. Entonces vamos a partir viendo las principales características del lenguaje C que ustedes ya las revisaron en esta diapositiva. Como ustedes pudieron ver ahí, C es un lenguaje de alto nivel, ¿no es cierto? Es un lenguaje que, además de propósito general, me permite en el fondo desarrollar distintos tipos de aplicaciones para distintas áreas y para resolver distintas problemáticas. Es un lenguaje estructurado, es decir, que proporciona las estructuras de control que ustedes ya vieron el semestre pasado cuando programaron en Pascal o antes cuando programaron en pseudocódigo. Tienen las estructuras de control secuencial, selectiva e iterativa. Y además permite la programación modular, porque permite definir un conjunto de funciones que resuelven tareas particulares para en conjunto resolver un problema general. Además, es un lenguaje compilado, es decir, que cuando yo escribo un programa fuente en lenguaje C tengo que pasarlo por un traductor, por un compilador en este caso, que traduce todo el código y genera un programa equivalente, el lenguaje de máquina, que sería el programa ejecutable. Y también es un lenguaje portable, porque en el fondo puede ser ejecutado en cualquier sistema operativo y en cualquier arquitectura de máquina o plataforma, como vamos a ver. El C incluye un preprocesador antes de que se produzca la compilación o la traducción del programa fuente al lenguaje de máquina. Ese programa fuente es preprocesado. Y el preprocesador lo que hace es procesar dos directivas. Una es la directiva gato include, que permite incluir bibliotecas del lenguaje que contienen una serie de funciones ya programadas y constantes simbólicas que nosotros podemos utilizar en nuestros programas. Y también procesa la directiva gato define, que permite definir constantes simbólicas en nuestros programas. Una vez que es preprocesado el programa fuente, entonces ahí opera el compilador y se traduce este programa fuente a su equivalente en lenguaje máquina para que pueda ser ejecutado en un computador. Ahora, el compilador entrega un informe de errores o warning si es que aparecen. No necesariamente vamos a obtener siempre un informe de errores, porque si el programa está bien escrito no va a generarse este informe de errores. Pero si el programa tuviese algunos errores de escritura, algunos errores sintácticos, entonces van a aparecer un informe con estos errores que nos va a indicar dónde está ubicado el error y cuál es el tipo de error, ¿ya? La estructura de un programa en C, ustedes también la pudieron ver en este apunte, es la siguiente. Un programa en C tiene 4 partes. La primera son las directivas al preprocesador. Ahí vamos a poner todas las directivas, gato include, gato define, existen otras directivas también, pero estas son las que nosotros vamos inicialmente a utilizar. Luego vienen todas las declaraciones globales y ahí yo puedo declarar variables globales, funciones globales, tipos globales, en fin. Y luego viene la definición de la función main, que es obligatoria y que es la primera en ejecutarse. Y posteriormente yo puedo definir otras funciones y cuando veamos en el módulo 2 funciones, vamos justamente a definir nuestras propias funciones para ser posteriormente utilizadas dentro de nuestro programa. Nosotros en este curso vamos a partir viendo programas en C que tienen una estructura básica, que van a incorporar como 2 segmentos. El primero va a ser las directivas al preprocesador, vamos a poner gato include, gato define cuando corresponde, y luego la definición de la función main. La directiva gato include, en particular, yo le había comentado hace un rato, que permitía incluir una serie de archivos cabecera, que tiene una extensión que es .h, ¿ya?
Eso significa header, que es cabecera. Entonces hay varios archivos cabecera que tiene el lenguaje. Nosotros no los vamos a alcanzar a ver todo en este curso, pero vamos a usar algunos. Yo acá les menciono algunos para que ya los vayan internalizando. Uno de ellos que siempre vamos a tener que usar es el archivo stdio.h, Standard Input Output.h, porque allí están las funciones que permiten leer y escribir, por ejemplo. Otro archivo es el mat.h, que tiene funciones matemáticas que nosotros podemos usar en nuestros programas. Y otro es el standard lib, que tiene una serie de funciones que son estándar y que permiten realizar operaciones, por ejemplo, sobre archivos o gestión de memoria, que también la vamos a ver en el módulo 3 y el módulo 4. Otro archivo cabecera, el string.h, y hay funciones para manipular cadenas de caracteres, y el ctype.h, que permite manipular caracteres, pero caracteres escalares, en el fondo un carácter. Entonces, todos estos archivos cabecera, como les comenté hace un rato, contienen funciones que ya están programadas, que han sido predefinidas y que yo puedo usar en mis programas, y también constantes simbólicas. Esta directiva gato include la vamos a utilizar siempre que nosotros queramos usar alguna función que ya existe o alguna constante simbólica que ya existe en un archivo cabecera, y la instrucción que tenemos que escribir en nuestro programa es gato include, y entre estos símbolos de mayor, menor, vamos a poner el nombre de la biblioteca que nosotros queremos utilizar. Estas bibliotecas siempre están por defecto ubicadas en una carpeta. Cuando yo instalo, por ejemplo, algún entorno de desarrollo integrado ese, está en una carpeta que se llama include. ¿Ya? En esa carpeta van a encontrar todas las librerías que tiene el lenguaje. Por ejemplo, en la librería o archivo cabecera mat.h podemos encontrar algunas de estas funciones. Por ejemplo, la función para calcular la raíz cuadrada, el seno, el coseno, la tangente, etc. Hay varias funciones. Aquí hay algunas que yo menciono. Y también van a encontrar algunas constantes predefinidas. Algunas, por ejemplo, están obsoletas y hay que redefinirlas, como en el caso de m-pi. ¿Ya? Y eso también se hace con una directiva al compilador. Y lo que le estamos diciendo al compilador es que si no está definida esa constante, la vamos a definir asignándole este valor. Y ahí vamos a terminar la definición. La función main, como ya ustedes pudieron leer en ese apunte, es una función que es obligatoria, es la primera que se ejecuta. Puede o no tener parámetros, y siempre debe retornar un valor de tipo entero, un valor de tipo int. Ahora, cuando la función main tiene parámetros, esos parámetros en el fondo lo que indican es la cantidad de argumentos con que se tiene que ejecutar el programa y cuáles son esos argumentos. Nosotros vamos a hacer programas en los que la función main no va a recibir parámetros, y no vamos a programar comandos. Alguien tiene encendida el micrófono, y les rogaría que lo apagara porque estamos en clase. Pueden encenderlo para hacer preguntas, pero la idea es no generar distracciones. Entonces, esta función main, como les decía, retorna un valor entero que va a ser 0 si el programa ejecuta todas las instrucciones que incluye con éxito. Y debería ser 1 en caso de que haya alguna excepción en la ejecución, hay algún problema en la ejecución porque se produjo algún error, ¿ya? Y eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos como progresando en el curso. Vamos a ir viendo cuándo vamos a retornar 1, sobre todo cuando gestionemos errores en los últimos 2 módulos. Aquí hay un primer programa en C de ejemplo. Aquí, como pueden ver, están las directivas al compilador. Acá aparece gato include stdio standard input output.h, y también se incluye la biblioteca mat.h. Las directivas al compilador no terminan en punto y coma, porque no son instrucciones, son directivas, y esa directiva tiene que partir siempre, en este caso, si yo quiero incluir un archivo cabecera, con gato include. No se pone espacio entre el gato y el include. Y sí se pone un espacio para después especificar el nombre
del archivo cabecera específico que yo quiero utilizar. Y acá está la función main, que tiene una cabecera. Esta cabecera parte con la palabra reservada int, que es lo que va a retornar la función, y el nombre de la función en este caso es main, y un par de paréntesis abierto y cerrado indicando que no hay parámetro en este caso de la función main. Es una función que no recibe ningún parámetro en este programa. Y luego acá tenemos el print format, que es una función que está incluida dentro de standard input output.h, que permite enviar un mensaje al stdout o periférico de salida estándar. En este caso sería el monitor. Y acá lo que se está enviando es un mensaje que dice el valor aproximado de la raíz de 3 en C es, y acá se especifica cómo ese dato va a aparecer en la pantalla. Acá estoy diciendo que quiero que aparezca como un long float o un double, y luego lo que hacemos es especificar, ¿no es cierto?, la llamada a la función sqrt o square root, que está en la biblioteca mat.h, y ahí le traspaso el valor 3. Entonces lo que va a realizar esta llamada a la función sqrt es calcular la raíz de 3, mostrarla por pantalla y mostrarla en este formato. Y luego viene una sentencia que siempre la vamos a incluir al final de la función main, que es el return 0. Este return lo que hace en el fondo es finalizar la ejecución de la función main y retornar en este caso un 0, indicando que todas las instrucciones que estaban incluidas dentro de ellas se ejecutaron con éxito. Aquí el output sería el valor aproximado de la raíz de 3 en C es 1.732051. Ese sería el output de este primer programa, ¿ya? Y ahora vamos a ver algunos elementos básicos del C, algunos elementos léxicos, pero antes les quería preguntar si hasta acá tienen alguna duda, si cuando lo leyeron esto quedó claro o alguien tiene alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer ahora. Si no, continuamos. Dentro de los elementos léxicos que tiene el lenguaje, podemos encontrar los comentarios, las palabras reservadas, los identificadores. Voy a mirar el chat. Ya, todo ok, ya. Entonces tenemos los comentarios, las palabras reservadas, los identificadores, los literales, los delimitadores que usa el lenguaje y los operadores. Ustedes cuando estudiaron Pascal también vieron estos elementos léxicos, pero en Pascal, y los que estudiaron, por ejemplo, fundamentos de algoritmo en pseudolenguaje, seguramente estudiaron PCInt, que también tenía una sintaxis, ¿no es cierto?, y una semántica, así que también incluía como elementos léxicos que ustedes, me imagino que estudiaron para poder escribir sus algoritmos en pseudocódigo. En C los comentarios pueden ser de dos tipos. El primero es comentario de una línea que parte con esta doble barra slash slash. Este es un comentario de una línea y cuando yo quiero poner comentario en varias líneas parto con un slash y un asterisco y cierro con un asterisco slash. Esos serían los delimitadores del comentario. Y ahí puedo poner comentarios de más de una línea, ¿ya? Estos son útiles cuando yo quiero comentar, por ejemplo, alguna instrucción específica, y estos son útiles, por ejemplo, para hacer las cabeceras del programa, poner como los datos de la persona que escribió el programa, la fecha, el propósito del programa, o poner comentarios por bloque, como este bloque de código hace esto, este bloque de código hace esto otro, en fin. Las palabras reservadas, como ustedes saben, en todos los lenguajes hay palabras reservadas o palabras claves, y estas palabras tienen un significado predefinido y cumplen alguna función dentro del lenguaje, ¿ya? Tienen un significado, estas palabras cumplen alguna función, y en el caso de C tenemos 32 palabras claves y se escriben siempre en minúscula, ¿ya? Entonces aquí hay algunas de las palabras claves que tiene, por ejemplo, int, double, break, else, case, char, short, float, en fin, for, go to, if, do, while. Hay varias que son similares incluso a las que tiene Pascal, y algunas también son similares a las que tenía PCInt, pero aquí están en inglés. Y se escriben siempre en minúscula, nunca las puedo escribir en mayúscula. Es una diferencia con Pascal. En Pascal
Las palabras reservadas las podíamos escribir en mayúscula o minúscula y daba igual. Acá no, acá tenemos que escribir siempre las palabras reservadas en minúscula. Los identificadores son los nombres, como ustedes saben, que nosotros les damos a nuestros programas, a las funciones, a las variables, a las constantes, a los nuevos tipos de datos. Y hay algunas reglas en este lenguaje, igual que en todos los lenguajes, para formar identificadores. Y las reglas son que un identificador puede incluir letras del alfabeto inglés, de la A a la Z o de la A a la Z minúscula y de la A a la Z mayúscula. Como es del alfabeto inglés, no se puede usar la ñ. Entonces no pueden declarar, por ejemplo, identificadores o nombres de variables, de funciones constantes o tipos de datos que incluyan la ñ. Pueden incluir dígitos del 0 al 9 y pueden incluir el símbolo guión bajo o también conocido como underscore. Es el único símbolo que se puede utilizar. No están permitidos otros símbolos. No está permitido el guión medio, ni el porcentaje, ni el arroba. Ninguno de esos símbolos se puede utilizar para formar identificadores. Y los identificadores siempre deben partir en C con una letra o con el símbolo guión bajo. Habitualmente se usa la letra. Obviamente no deben ser una palabra reservada porque esas palabras son clave y que tienen un propósito predefinido. Y acá en C existe diferencia entre mayúscula y minúscula. Entonces, si yo, por ejemplo, declaro una variable mayúscula, después tengo que hacer referencia a esa variable mayúscula. O si la declaro capitalizada, después tengo que siempre usarla capitalizada. O si la declaro en minúscula, siempre la debo usar después en minúscula. Aquí hay algunos ejemplos de identificadores válidos y no válidos. Año sería un identificador válido porque usa solamente letras del alfabeto inglés. Año no sería un identificador válido porque está usando la ñ. Apellido guión bajo paterno también sería válido, en cambio apellido guión medio paterno no, porque ese símbolo no está permitido. Edad estudiante sería un identificador válido, pero edad punto estudiante no sería un identificador válido. Número 1 sería válido y 1 número no, porque parte con un número y podían partir, dijimos, con letra o el símbolo guión bajo. Aquí yo les menciono también en el apunte algunas buenas prácticas en relación a la construcción de identificadores. La primera regla o buena práctica sería usar nombres de variables, de funciones, de constantes significativos. Ojalá que no sean muy breves, tampoco muy extensos, pero que sean significativos, en el fondo que representen, por ejemplo, en el caso de las variables, el valor que van a almacenar, o en el caso de las funciones, la tarea que van a realizar. Entonces, hay que evitar, por ejemplo, usar variables que se llamen X, Y, Z, A, B, C, D, porque no son significativas de la tarea que cumplen dentro del programa. La idea es que el programa esté lo más documentado posible. Otra buena práctica es usar la convención lower camel case para nombrar variables y funciones, que consiste, como se muestra acá, en que si tengo un nombre compuesto, por ejemplo, edad, estudiante, promedio de notas, la primera palabra vaya en minúscula y las siguientes palabras vayan capitalizadas, partan con mayúscula. ¿Ya? En el caso de las mayúsculas, el estilo que se utiliza acá en C en general para nombrarla es con mayúsculas. Entonces, la idea es que nosotros también respetemos esa regla y usemos identificadores para constantes simbólicas en mayúsculas. Y acá me dicen que use minúsculas para nombrar nuevos tipos de datos y no hay que usar obviamente identificadores predefinidos por el lenguaje porque me va a arrojar es un error de compilación. En C existen las constantes literales, que en el fondo nosotros las usamos para asignarle valor a nuestras variables, y existen las constantes literales de tipo entero. Acá se puede escribir un entero, ¿no es cierto?, con números en base 10, pueden ser positivos o negativos, dependiendo del tipo de datos que estemos usando. También hay literales de tipo real que se pueden escribir separado por puntos la parte entera de la fraccionaria o en notación exponencial. Y también hay literales de tipo carácter que se escriben entre comillas simples. En cambio, los literales de tipo string se escriben entre comillas dobles. Entonces, un carácter permite almacenar un único carácter y una cadena más de un carácter. En este caso particular, acá vemos dos caracteres, pero en realidad el backslash acá se usa para indicar que ese carácter es un carácter especial, que en realidad se usa para
insertar, por ejemplo, un salto de línea. Entonces, el backslash no se considera como un carácter junto con la n, sino que backslash n sería como el carácter, que son estos caracteres literales especiales que acá se muestran en esta tabla. ¿No es cierto? Hay varios, el backslash 0, que representa el valor null en las cadenas de caracteres, eso lo vamos a estudiar cuando veamos estructuras de datos. Está el backslash a, que es para emitir una alerta o un pitido, el backslash b, backslash e, f, etc. Aquí está el backslash n que yo les mostraba, que lo que hace es insertar una nueva línea cuando yo escribo un mensaje en la pantalla y quiero que el siguiente se escriba en una línea nueva. Los delimitadores que usa el lenguaje son algunos similares a los que usa Pascal. Tenemos el punto, la coma, los dos puntos, el punto y coma, que permite finalizar instrucciones, indicar que ahí termina una instrucción y que a continuación parte una nueva, los paréntesis redondos, los corchetes y las llaves, que se usan para distintas cosas. Por ejemplo, los paréntesis redondos se usan como argumentos para funciones o también para priorizar la ejecución de ciertos operadores aritméticos o operadores lógicos, relacionales o booleanos que utilicemos. Los corchetes se usan para indexar y para definir vectores de una o más dimensiones. Y también tenemos las llaves, que permiten inicializar, por ejemplo, vectores en algunos valores determinados. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en los contenidos. Y también se usan acá los espaciados, las tabulaciones y los saltos de línea. Dentro de los operadores que tiene el lenguaje, tenemos operadores de distinto tipo. Los clásicos operadores aritméticos, porque como sabemos la máquina puede hacer operaciones aritméticas a través de la unidad aritmética lógica, que son en este caso la suma, la resta, que también actúa como cambio de signo, la multiplicación, la división, que puede ser real o entera, dependiendo de los operandos que yo utilice. Por ejemplo, si yo divido dos operandos de tipo entero, el resultado de la división es la división entera. Por ejemplo, si yo divido 7 en 2, el resultado sería 3. Pero si divido dos operandos, o al menos uno de ellos, de tipo real, el resultado de esta división va a ser real. Por ejemplo, si pongo 7.0 dividido en 2, el resultado sería 3.5. ¿Ya? Pero si pongo 7 dividido en 2, el resultado va a ser 3. Tenemos el módulo que, como ustedes ya saben, en Pascal era mod, y lo que hace el módulo es obtener el resto de la división entre dos operandos. El módulo se utiliza en C sobre operandos de tipo entero. Si queremos trabajar con operandos de tipo real y calcular el módulo, tenemos que usar una función que se llama fmod, ¿ya? Y eso también lo vamos a ir viendo a medida que vamos haciendo ejercicio. Hay varios operadores de asignación. Tenemos el igual, que es la asignación simple para asignarle un valor a una variable, el más igual, menos igual, por igual, slash igual y módulo igual, que también los vamos a ir viendo cuando vamos haciendo ejercicio. Porque en el fondo esto lo que hacen es compactar una instrucción. O sea, en vez de, por ejemplo, poner a A, le asigno A más B, yo puedo poner A más igual B. Tenemos los operadores relacionales, el mayor, el menor, mayor igual, menor igual, el igual, que es igual igual, para diferenciarlo de la asignación, y el not igual, que es para expresar la diferencia. Y aquí algunos operadores cambian con respecto a Pascal. Tenemos operadores lógicos, este sería el AND, que es doble ampersand, este el OR, que es doble pipe, que ustedes lo pueden encontrar en su teclado al lado del 1, y la negación, el not. Tenemos el operador de incremento, el más, que permite aumentar una variable en una unidad, y el de decremento, que permite disminuirla en una unidad. El operador condicional, que reemplaza un if-else, que lo vamos a ver en su minuto. El de dirección, que permite obtener la dirección de memoria de una variable. Y el de indirección, que permite obtener el contenido de una dirección de memoria que yo especifique. Eso lo vamos a ir viendo a medida que... Ese es para los punteros, justamente, el de asterisco. Es para referenciar punteros. Entonces, cuando yo tengo un puntero que guarda la dirección de memoria donde hay un dato, yo puedo
acceder al contenido de esa dirección de memoria a la que apunta ese puntero a través del asterisco. También está el operador sizeof, que permite obtener la cantidad de bytes asociada a cada tipo de dato, que lo vamos a usar en el módulo 3, y la conversión de tipo casting, que permite que yo temporalmente transforme un dato que es de un cierto tipo a otro, para no tener problemas como con el compilador, en algunas, por ejemplo, expresiones que yo pueda formular, ¿ya? Pero todo eso lo vamos a ir viendo como les decía a través de ejemplos. Aquí están todos los operadores que tiene C. Estos operadores, como en cualquier lenguaje, los podemos combinar en una expresión, pero hay que considerar siempre la prioridad y la asociatividad. Entonces aquí está la prioridad, por ejemplo, el operador paréntesis, que permite encerrar subexpresiones dentro de una expresión, tiene la primera prioridad, luego el corchete, luego la flecha, y así sucesivamente hasta llegar a la prioridad 15, que la tiene la coma. Siempre me tengo que fijar en esta tablita cuando yo quiera formular expresiones correctas. Y la asociatividad en el fondo es cómo opera el operador. Cuando tengo dos operandos, se opera de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Bueno, cuando tengo uno, cuando es unario, el operador en el fondo opera de izquierda a derecha. Entonces, aquí me dicen si la asociatividad es desde la izquierda o desde la derecha, para que esa tabla siempre la tengan como a mano y puedan ir fijándose en el fondo cómo opera cada uno de los operadores que vamos revisando. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda. Como esto ya lo habían leído, yo voy un poco rápido porque mi idea es que alcancemos a hacer hoy día nuestros primeros ejercicios. Si tienen cualquier pregunta, pueden levantar la mano, pueden preguntar por chat o pueden activar sus micrófonos y preguntar. C también tiene ciertos tipos de datos básicos, después vamos a ver que también tiene tipos de datos estructurados, pero por ahora vamos a estudiar los tipos de datos básicos que tiene. Y esos tipos de datos básicos son enteros, reales, el tipo carácter y el tipo booleano. Dentro de los tipos enteros encontramos varios tipos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el unsigned short, que es un entero corto de 16 bits que permite que yo guarde en una variable de ese tipo valores entre 0 y 65.535. Y acá están los especificadores de formato, que son súper útiles cuando yo quiero leer un dato de ese tipo en una variable o cuando yo quiero escribir un dato de ese tipo en la pantalla. Entonces me tengo que aprender los especificadores de formato asociados a cada tipo. En este caso, en el caso del unsigned short, el especificador de formato es porcentaje H de short y U de unsigned, ¿ya? Después tenemos el short, que tiene 16 bits, que permite almacenar valores en ese rango, y ese es el especificador de formato, porcentaje HI. El unsigned int, que tiene 32 bits y permite almacenar valores en ese intervalo, y su especificador de formato es porcentaje U. El int, que es el que uno más usa, junto con el long, que tiene 32 bits, los valores que puede tomar están en ese intervalo, y su especificador de formato puede ser porcentaje D, que significa decimal, o porcentaje también I, cualquiera de los dos. Después tenemos el unsigned long, que permite almacenar valor en ese intervalo, y el especificador de formato es porcentaje LU. El long, el unsigned long long y el long long. En realidad, cuando trabajemos el lambda, para hacer, porque esta es la tabla, sí, tienen aplicaciones distintas porque en el fondo depende de la arquitectura en la que tú estés trabajando, ¿ya? Depende del sistema operativo o en la arquitectura, en el computador en el cual tú estás trabajando. Depende mucho de tu compilador. Pero actualmente, como en las últimas versiones del C, la verdad es que el int y el long son iguales. O sea, da lo mismo que yo escriba long o que escriba int. ¿Ok? En el caso por ejemplo, del lambda, el int trabaja en este rango, en este intervalo, y el long trabaja en el mismo que long long. Entonces depende mucho como de la arquitectura de la máquina, Víctor.
O sea, cuando yo veo esta tabla, que es la tabla que aparece como oficialmente en la documentación de C, después te vas a ir dando cuenta que en distintas plataformas esto no es tan así. Y te vas a encontrar con el short de 16 bits, el int de 32 y el long de 64. Basta con que pongas long una sola vez y ya es de 64. Aunque acá te dicen que tienes que escribir long, long. En el compilador que nosotros usamos en Lambda, yo en realidad voy a usar short, int o long. Y el unsigned, cuando yo quiera que los valores que pueda almacenar en ese tipo sean sin signo. También existe un modificador de tipo que se llama sign, que se escribe SIGNED, que es para especificar que el dato tiene signo, pero la verdad es que no es necesario escribirlo porque por defecto el compilador asume que si yo no escribía unsigned, algo es sign, ¿ya? Entonces, por eso acá yo no lo menciono, porque la verdad es que no da lo mismo no escribirlo. Dentro del tipo real, el C tiene tres tipos, el float, el double y el long double. El long double no funciona siempre y en toda la arquitectura. Funciona en algunas arquitecturas. Pero el float y el double sí funcionan y tienen respectivamente 32 y 64 bits y ahí está el rango de valores que pueden almacenar. Y los especificadores de formato son para el float porcentaje F y para el double porcentaje LF. En cambio, en el long double sería L mayúscula F. Todos estos especificadores de formato también hay que tenerlos como registrados a mano así para verlo, porque hay que aprendérselos para poder especificarle a la máquina cómo quiero leer un dato y cómo quiero almacenarlo en la memoria y también cómo quiero representar ese dato en la salida, cuando nosotros veamos las funciones para leer y escribir, ¿ya? También tenemos el tipo carácter, que permite almacenar un carácter, y ahí tenemos el char y el unsigned char, ambos de 8 bits. Uno permite almacenar valores entre menos 128 y 127 y el otro de 0 a 255. En el fondo yo puedo almacenar en un char cualquier carácter de la tabla ASCII. Cualquiera de los caracteres que aparece en la tabla ASCII lo puedo almacenar en un dato de tipo char. Y el tipo booleano no es un tipo que yo puedo usar como el int, el float, así, sin incorporar ninguna biblioteca. Acá, para usar el tipo bool, tengo que incluir una biblioteca a mi programa con el gato include y escribir stdbool o standardbool.h. Si yo no uso el tipo bool, puedo usar el tipo entero en reemplazo del bool, y ahí hay que considerar que un valor igual a 0 es falso, 0 es falso en C, y un valor distinto a 0, cualquiera, 1, 10, 100, la letra A, en fin, es verdadero. Entonces cualquier cosa distinta a 0 es verdadero y 0 es falso. Es fácil como aprenderlo. En C también yo puedo definir constantes simbólicas y para definirlas voy a usar la directiva gato define. Y la sintaxis es escribir gato define todo junto y luego el nombre de la constante y el valor que yo le quiero dar. No termina con punto y coma porque no es una instrucción, es una directiva al compilador. Entonces acá yo tengo dos ejemplos. Acá tengo un gato define pi 3.14 y un gato define salto línea \n. Eso significa que después, cuando yo escribo un programa, cada vez que escriba pi en mayúscula, el valor asociado a esa constante simbólica va a ser 3.14. Y eso es lo que hace el preprocesador. Antes de traducir al lenguaje máquina el programa fuente, incluye las bibliotecas que yo haya especificado con gato include, y además reemplaza en todas las partes del programa fuente, por ejemplo, la palabra pi por el valor 3.14. Esa es una de las tareas que hace el preprocesador, ¿ya? La declaración de variables en C, igual que en Pascal, todas las variables deben ser declaradas antes de usarlas, todas, las locales y las globales. Y para declarar una variable tengo que especificar el tipo, que puede ser int, char, short, float, double, en fin, cualquiera de los tipos que vimos, bool, y el nombre de la variable. Y acá tenemos que respetar las reglas que yo les mencioné antes para formar identificadores
en C. Y terminamos la declaración de datos con un punto y coma. Esto sí es obligatorio, el punto y coma, porque esta ya es una instrucción de declaración. Y esto va ya dentro de una función. En este caso, en el caso de los primeros programas que escribamos, va a ir dentro de la función main. Por ejemplo, la declaración de variables locales a main. Y acá hay un ejemplo de un programa donde yo declaré algunas variables. Entonces, este programa calcula el área de una circunferencia. Acá yo incluí la biblioteca stdio.h porque quiero usar dos funciones que ella incluye, que son la función printFormat y la función scanFormat. La scanFormat permite leer y la printFormat permite escribir. Y luego acá yo incluí otra directiva, gato_define, y dije que pi iba a valer 3.14. Entonces acá está la función main. Acuérdense que siempre retorno un entero que se llama main, en minúscula, los paréntesis y las llaves, que son los delimitadores de sentencias en C. En Pascal era el begin y el end. En pseudocódigo inicio-fin, acá son el abre llave y el cierra llave. Las llaves se usan como delimitadores de instrucciones dentro de una función y también dentro de las estructuras de control. Acá en este programa, en la línea 9, tengo la declaración de una variable, radio, que es de tipo float, y area, que es de tipo double. Aquí las declaré en líneas independientes porque son de distinto tipo. Si fueran del mismo tipo, las podría agrupar, pero es recomendable declarar una variable por línea porque así cuando yo las quiera eliminar, eventualmente borro la línea y es más fácil. Después acá yo tengo una instrucción de lectura scanf y estoy diciendo que quiero leer, ¿no es cierto?, un valor desde el teclado, guardar la dirección de memoria de la variable radio, y ahí tengo que decirle que en esa dirección quiero guardar ese dato. Y acá en la cadena de control lo que hago es decir cómo voy a guardar ese dato en la memoria. Acá tengo que decir que lo voy a guardar como un float, porque lo declaré como un float. Y acá tengo una instrucción de asignación. A área le asigno el valor de pi, que es 3.14, por el valor del radio leído, por el valor del radio leído. Y acá estoy imprimiendo, ¿no es cierto?, con la función printFormat, un mensaje que dice el área de la circunferencia de radio, y acá estoy indicando que este dato, que es el primero que aparece en la lista de argumentos, lo quiero escribir como un float con 2 decimales. Y acá estoy diciendo que este otro dato, área, lo quiero escribir también como un double con 2 decimales. Y una vez que se ejecutaron todas las instrucciones, retorno 0 para finalizar la ejecución del programa. Claro, para poder elevar algo tendrías que estar en la biblioteca mat.h. Por ejemplo, si yo quisiera elevar, puedo usar al cuadrado, puedo usar sqr, Ángel. Es una función que se llama sqr que permite elevar al cuadrado. Pero acá en C existe la función POW, P-O-W, que permite elevar una base a cualquier exponente y que la vamos a usar cada vez que necesitemos elevar. Y tendríamos que, para poder usarla, incluir la mat.h. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a ver cuando empecemos ya a hacer ejercicio. Mañana parte la ayudantía. Acuérdense que cambiamos el horario de la ayudantía, ya no va a ser en el bloque 1-2, sino que en el 13-14 para que todos puedan asistir, porque habían varios compañeros y compañeras que tenían tope de horario. Así que lo dejamos para el bloque 13-14. Mañana parten para que ya sigan practicando lo que vimos hoy día. Algunas recomendaciones para declarar variables son, a ver, la ayudantía. Sí, yo les voy a pedir a los ayudantes que las graben. Ustedes también les pueden recordar a André que las graben, ¿ya? Para que quede el registro en el aula virtual de la PUCD, ¿ya? Pero yo les voy a recomendar que la graben para que el que no pudo asistir pueda verla. Algunas recomendaciones para declarar variables. Estas son recomendaciones, ustedes en el fondo las pueden seguir o no. Así que esta parte es como libre. Yo les recomiendo declarar una variable por línea, aunque sean del mismo tipo, no agruparlas, porque
De repente uno declara variable y después usa menos variable, entonces uno va y borra la línea de la que sobra. Porque al empezar a borrar en un listado de variables de un mismo tipo, una variable en particular me puedo equivocar, puedo borrar una variable sin querer, puedo borrar una coma sin querer, entonces es más fácil borrar la línea. Las variables pueden ser inicializadas al declararla, sobre todo si son variables que van a acumular valores, como las sumatorias, los factoriales, ¿no es cierto? La puedo inicializar. Traten de usar siempre nombres de variables significativos que representen en el fondo lo que la variable almacena. Si yo quiero guardar la edad de una persona en una variable, pónganle edad a la variable y no X, no Z, no A, porque esas letras no son descriptivas de como la función que cumple la variable dentro del programa. Y traten de no usar la misma variable con distintos propósitos. Usen una variable para cada dato que tengan que manipular, de entrada, de proceso o de salida. No ahorren en variables, porque finalmente lo que están ahorrando es un par de bytes y pierden en legibilidad. En el fondo me puedo ahorrar bytes en memoria, muy pocos, pero el programa queda menos legible. Acá yo tengo un programa, ¿no es cierto?, que lo que hace es calcular el área de un círculo, y acá sí usé la biblioteca mat.h. Acá tengo una variable x, double, aquí me dicen ingrese radio del círculo, leo un valor y lo guardo en la dirección de memoria de x, como un float. Acá debería haber puesto LF, si esto hubiese sido en el fondo una variable de tipo double. Acá podría poner LF o F, porque si yo reservé memoria para guardar un dato de tipo double, yo puedo decirle al computador que lea ese dato y en esa posición de memoria que está preparada para guardar un double, lo guarde como float o como double. Pero al revés no. Si esto fuese float, yo después no podría guardar algo allí como double, porque tiene menos bit. Y acá a x le asigno pi por la función, por la llamada a la función pau. Esa función permite elevar x, en este caso al cuadrado, al cubo, a lo que sea. En este caso necesitábamos elevarlo al cuadrado. Y luego imprimo el área del círculo, que también está en x. Se fijan que acá todo lo hice en x. Entonces, este programa es poco legible. En cambio, acá queda más claro que esto va a guardar el radio de la circunferencia, esto va a guardar el área, que el radio va a ser de tipo float y que el área va a ser de tipo double. No es necesario, solamente acá yo lo muestro como ejemplo para que vean que yo puedo inicializar las variables. En este caso, la inicialización de las variables se hace cuando yo leo el dato, ¿no es cierto? Entonces no es necesario que partan en cero, porque yo después voy a pedir el radio, lo voy a leer y ahí se va a inicializar la variable Matías. Y luego a área la voy a inicializar con el valor obtenido al ejecutar esta instrucción, pi por pau radio al cuadrado. Y luego voy a escribir el resultado del área, con 2 decimales y como un double. Y acá, si se fijan, yo usé una constante. En vez de poner 0, usé esta constante que está predefinida en esta biblioteca, standardlib.h, y que almacena el valor 0. Y existe una que almacena el valor 1, que la vamos a ver cuando corresponda. Pero ahí pueden poner retornar 0, retornar salida exitosa, si ustedes quieren. Pueden usar esa constante. Y en el fondo este programa es más legible para cualquier programador que escriba código en C. O sea, cualquiera que lo vea y que sepa C lo va a entender. Que es la idea en el fondo, que yo haga programa como programador y ustedes, por supuesto, y que otros los puedan leer y entender. Entonces, para finalizar este repaso, vamos a ver las funciones de lectura y de escritura. Todos los datos de entrada que nosotros vamos a leer en nuestros programas en C los vamos a leer desde el Standard Input o stdin, que está asociado a la entrada estándar, que es el teclado. Y todos los datos de salida los vamos a escribir o enviar al Standard Output
o stdout, que sería el periférico asociado a la salida estándar, en este caso el monitor. Para leer datos desde el stdin vamos a usar la función scanf o scanformat. Esta es la abreviatura de scanformat, leer con formato. Y para escribir datos hacia el estándar output vamos a usar la función printf o printformat, escribir con formato. Ambas definidas en la librería estándar input-output.h. La función de lectura, la scanf, tiene este prototipo. Este es el prototipo de esa función. Retorna un entero, se llama scanformat, y recibe una constante, y esa constante es una cadena, que es la cadena de formato, que indica en el fondo cómo voy a guardar cada uno de los datos leídos. Y luego vienen los argumentos, que son las variables donde yo voy a almacenar los valores que quiero leer desde el teclado. Y en ese caso tengo que especificar para cada argumento la dirección de memoria donde se encuentra. Entonces tengo que usar el operador ampersand, ¿ya? Ahora, si yo acá, por ejemplo, en la cadena formato pongo, no sé, 2 especificadores de formato y después pongo solo un argumento, la cantidad de argumentos es insuficiente. Entonces ahí el comportamiento no está definido. Puede que el programa tenga un error de ejecución. Debería tener un error de ejecución, de hecho. Ahora, si hay más argumentos de los especificadores de formato que yo puse, por ejemplo, yo puse 2 especificadores de formato, porcentaje D y porcentaje F, y después puse 4 argumentos, da lo mismo. Los otros se ignoran, los 2 sobrantes se van a ignorar. Y acá están los especificadores de formato que más vamos a utilizar. Perdón, voy a tomar agua. El porcentaje D para entero, el porcentaje LD para long, el porcentaje LLD para long, el porcentaje F para float, el LF para double, el porcentaje C para char y el porcentaje S para cadenas de caracteres. Y aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto?, del uso de scanf, que es el mismo programa que ya vimos. Aquí nos vamos a centrar en el scanf. Esta es la cadena de control. Aquí yo le estoy diciendo que quiero leer un float. O sea, quiero leer un dato y guardarlo como un float. Eso quiere decir que lo quiero guardar en formato real de la cantidad de bytes que tiene un float, que es 32, ¿ya? Y aquí estoy poniendo el argumento, y el argumento es la variable donde yo quiero escribir ese dato, pero aquí tengo que decir que quiero guardar en esta dirección de memoria de esa variable ese dato. Entonces tengo que poner el operador ampersand. La forma de leer de C y de escribir es más engorrosa que en otros lenguajes, porque en Pascal, si ustedes se acuerdan, uno ponía read, radio, y punto, o readline, radio. Acá tengo que decir en qué dirección de memoria está la variable donde yo quiero guardar el dato y cómo yo quiero guardar el dato, ¿ya? Porque el lenguaje fue construido de esta manera. Y en el caso del print format, vamos a ver que también hay que especificar la cadena de formato al principio y luego la lista de argumentos que yo quiero escribir y que van a ser reemplazados por los especificadores de formato que yo ponga en mi cadena de formato, ¿ya? Recuerden que la cadena de formato va a especificar cómo los argumentos, cada uno de los argumentos que vienen a continuación, van a ser convertidos y mostrados en la pantalla. ¿Okay? Si hay argumentos insuficientes, el comportamiento de nuevo no está definido, y si sobran argumentos se ignoran. Como vimos, scanformat y printformat retornan ambos un entero. Ese valor entero que retornan es para controlar si yo leí la cantidad de datos que quería leer. Porque lo que retorna print format y scan format es la cantidad de argumentos que se leyeron, efectivamente. Y eso me permite después validar si es que en el fondo las lecturas que hice fueron o no fueron correctas. Y acá usamos los especificadores de formato, que son los mismos que vamos a usar para scanf. Y aquí tenemos un ejemplo del uso del printf. Aquí yo tengo la cadena de formato que parte con doble cremilla, igual que todas las cadenas en C, y yo escribo el área de la circunferencia de radio, y este especificador de formato indica que yo quiero escribir este primer argumento con 2 decimales y como un float. Y después pongo es,
y acá estoy dando un segundo especificador de formato que indica al computador cómo voy a escribir esta segunda variable, en este caso con 2 decimales y como un double. ¿Ya? Y con eso terminamos como este repaso. Y ahora lo que vamos a ver es que en C, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Ahí Sí, terminamos. profe, Dime. cuando uno quiere escribir un signo por ciento, ¿cómo lo puede escribir sin que se confunda con el otro? Cuando tú quieres escribir como el porcentaje, tienes que poner backslash porcentaje, para que aparezca el carácter porcentaje Ah, ok, ok. y no se confunda con un especificador de formato. Ya. ¿Ya? Igual lo vamos a ver en algunos ejercicios de ejemplo donde tengan que poner como resultado el porcentaje de descuento es, y vamos a ponerle el porcentaje. ¿Ya? Y ahí te vas a dar cuenta que hay que agregar siempre este backslash para indicar que quiero escribir porcentaje y que no me estoy refiriendo a un especificador de formato. Gracias. De nada. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. El resto de los participantes. Ya, entonces, para partir ya con nuestros primeros programas, nosotros partimos diciendo que este lenguaje era un lenguaje estructurado, por lo tanto me permite usar estructuras de control básicas para programar. Y esas estructuras de control, como sabemos, son la estructura de secuencia, la estructura selectiva y la estructura iterativa. Entonces, hoy día partimos con la estructura de secuencia. Voy a mirar el chat. Ya. Y esta estructura secuencial, en el fondo, es cuando yo escribo instrucciones en un programa que están una debajo de la otra y se ejecutan en ese orden que yo indiqué, ¿ya? En C, la instrucción, igual que en otros lenguajes, se recomienda escribirla una por línea. Yo podría escribir un programa en C en una sola línea, pero después sería ilegible. Entonces la idea es que cada instrucción que termina con un punto y coma la escriba en una línea independiente. Y cada instrucción debe finalizar con un punto y coma, porque eso le indica al compilador que ahí termina la instrucción y que a continuación viene otra nueva instrucción. Entonces vamos a ver este primer programa de ejemplo, pero lo vamos a ver en el aula, en Lambda. Yo acá tenía un primer cuestionario para que lo resolvamos, entonces pueden entrar a Lambda con su cuenta. Acuérdense que yo les mandé un correo indicándoles que para entrar a su cuenta en Lambda, voy a mostrarles, necesitaban, voy a salirme de acá para volver a entrar, necesitaban escribir acá la URL lambda.inf.cv.cl/module/. Y aquí van a llegar a esta interfaz y acá ustedes seleccionan acceder y acá en el nombre de usuario, en el caso de usted era su root sin dígito verificador y la contraseña inicial, la temporal, eran los primeros 4 dígitos de su root y después el entorno, la plataforma, le iba a pedir cambiarla. Y ahí ustedes ponían una contraseña segura que obviamente la idea es que no la compartan con nadie porque es personal. Y luego podemos acceder y ahí deberían estar viendo el curso en el que está matriculado. Si a alguien no le aparece el curso, me tiene que escribir para que yo lo pueda matricular. Yo matriculé a todos los que estaban en la lista del aula virtual. Entonces, si alguno de ustedes no está matriculado, me avisa. Entonces, aquí vamos a entrar al cuestionario y ahí hay 5 intentos de solución. Y vamos a poner intento de resolver el cuestionario ahora. Y acá vamos a ver qué es lo que nos piden en cada uno de estos ejercicios. Estos ejercicios son ejercicios básicos de programación, donde vamos a usar la estructura secuencial.
para que practiquemos como estos primeros contenidos que vimos. Entonces, aquí me dicen codifique el lenguaje C, el siguiente programa en Pascal, que calcule el área y el perímetro de un círculo dado su radio. Entonces acá aparece el programa en Pascal, program, áreas, perímetro círculo, input output, const, pi 3.14, var, las variables radio, real, área extend, perímetro extend, begin, end y las instrucciones. Read, radio, área le asigno pi por SQR de radio, a perímetro le asigno 2 por pi por radio, y acá escribo el área con 2 decimales y el perímetro con 2 decimales. Entonces la idea es como traducir ese código a C. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Para escribir nuestro programa, en C primero tenemos que indicar las directivas al compilador. Acuérdense, en este caso vamos a usar la biblioteca stdio.h. Esta siempre se usa, porque siempre vamos a tener que leer y escribir. Así que esa va a ir sí o sí. Y si no viste Pascal, ¿qué viste, Matías? ¿Qué lenguaje viste? Pero este es el único ejercicio que hay que traducir. PCInt. Ya, en el PCInt, aquí aparecía algoritmo y el nombre del algoritmo. Y tú podías definir variables como, ¿no es cierto? Ponías definir radio como real, definir área como real, definir perímetro como real. Y después venía acá un leer radio, a área la asignabas con la flechita. En el fondo, imagínate que esto es como un pseudocódigo y que tienes que hacer la traducción. Pero aunque no te diera este programa en Pascal, si yo te pidiera que calcularas el área del perímetro de una circunferencia dado el radio, podríamos hacerlo sin mirar esa codificación en otro lenguaje, Víctor y Matías. Entonces, vamos a hacerlo pensando que no nos dieron ese código y que tenemos que calcular el área del perímetro de una circunferencia dado el radio. Entonces, tengo que incluir, como les comentaba, siempre la biblioteca estándar input-output.h, porque ahí está el print format y el scan format para leer y escribir datos. Acuérdense que en todos los programas que yo codifico, siempre va a haber una entrada, un proceso y una salida. ¿Ya? O generalmente, la mayoría de las veces, debería haber una entrada, un proceso y una salida. Ahora, acá yo tengo que, para calcular el área, tengo que elevar al cuadrado el radio. Entonces voy a usar la biblioteca mat también para poder usar la función pau. Entonces vamos a poner aquí mat.h. Y ahí tenemos nuestras dos bibliotecas. Entonces cuando yo escriba mi código y el preprocesador preprocese este programa fuente, lo que va a hacer es incluir toda la codificación de las funciones que yo voy a utilizar en este código que yo estoy escribiendo para hacer un único gran código traducible al lenguaje de máquina. ¿Okay? Y también vamos a usar el gato define porque vamos a definir la constante pi y la vamos a definir con el valor 3.14. Y ahora la función main. Entonces escribimos in main, los paréntesis y las llaves. Las llaves, acuérdense que delimitan todas las instrucciones que tiene main. Y siempre main termina con un retornar 0. ¿Okay? Esa sería como la estructura básica del main. Y acá vamos a ir escribiendo nuestras instrucciones. Entonces vamos a poner aquí un comentario. Aquí vamos a poner declaración de variables. Vamos a poner declaración de variable y vamos a declarar las variables que necesitamos. Aquí, ¿cuál es el dato de entrada? El radio, ¿no es cierto? Entonces tengo que guardarlo en una variable. Si yo miro aquí, ese valor es de tipo real. Entonces yo puedo usar acá el float o el double. Voy a usar el float para definir el radio. Aquí declaré la variable radio de tipo float. Y también tengo que declarar las variables de proceso y las variables de salida.
¿Cuáles son las variables de proceso? En este caso, voy a tomar el radio, pero tengo que calcular el área y el perímetro de la circunferencia. Entonces, área y perímetro son mis variables de proceso. Y las voy a definir de tipo double, área y perímetro, solamente porque si yo tengo un dato de tipo float, que en el fondo ocupa 32 bytes, perdón, 32 bits, no 32 bytes, 32 bytes es harto. 32 bits, y esta usa 64, es porque el área la voy a calcular, ¿no es cierto?, con la fórmula pi por el radio al cuadrado. Entonces, eso va a hacer que ese valor aumente de rango, ¿no es cierto?, crezca. Entonces, por eso elijo un tipo más grande. Y lo mismo en el perímetro, porque el perímetro de una circunferencia es 2 por pi por el radio. Entonces, también voy a hacer crecer el valor del radio. Entonces, quiero almacenarle una variable más grande. Y ahí ya tengo las variables declaradas. El dato de entrada y los datos de salida, que también van a ser datos de proceso. Y aquí partimos con la entrada. Todos habían usado este entorno de programación, o algunos no lo habían usado nunca. Ya. ¿Y hay alguien que no lo haya usado nunca? Entonces, todos entienden que en el fondo esta representa la entrada y estos son los resultados esperados. ¿Sí? Entonces, la entrada es un valor de tipo real y por eso yo declaré radio como de tipo float. Entonces, ahora voy a leer con un scanf, voy a leer ese valor. ¿Y cómo quiero guardarlo? Como un float. Entonces, voy a usar el especificador de formato %f de float. Y luego voy a poner coma y vamos a poner que la dirección de la variable radio, y para eso uso el operador ampersand, para sacar la dirección de esa variable, y para que ese valor leído se guarde allí. Entonces ahí ya tengo la instrucción de lectura lista. O sea, leí el radio. Y una vez que leo el radio, vamos a realizar el proceso. El proceso consiste en el cálculo del área, entonces al área le voy a asignar. ¿Cómo calculo el área de una circunferencia? Multiplicando pi, que es mi constante que está predefinida, que es mi constante simbólica, por el radio al cuadrado. Entonces aquí voy a usar la función pau, que es una función que tiene dos argumentos. El primero es la base, que sería radio, y el segundo es el exponente, que sería 2, en este caso. Entonces, esta función retorna un valor de tipo double, que es el resultado de radio al cuadrado. Y eso se multiplica por 3.14 y por eso lo voy a guardar en área que también es de tipo double, para no perder precisión. Y a la variable perímetro le vamos a asignar 2 veces el valor de pi por el valor del radio. Y ahí ya tenemos los cálculos realizados. Acá tenemos ya el proceso listo. Y ahora viene la salida. Y aquí vamos a escribir, tal como nos indican en el ejemplo, el valor del área y luego el valor del perímetro. Primero el valor del área con 2 decimales y luego el valor del perímetro con 2 decimales y separando ambos valores con un espacio. Entonces, aquí en el printf no hay como un mensaje, solamente están los resultados. Entonces vamos a poner la cadena de control, vamos a poner porcentaje LF, espacio porcentaje LF. Con eso estoy diciendo que quiero escribir un double que corresponde al área y otro double que corresponde al perímetro, separados por un espacio. Y acá si me fijo, esto tiene 2 decimales y esto tiene 2 decimales. Supongamos que yo lo dejo así, ¿ya? Sin especificar la cantidad decimales. Y acá pongo área, perímetro. Entonces, al ejecutar este programa, a través de el cliquear el botón comprobar, que acuérdense que lo que hace es preprocesar el código, traducirlo al lenguaje de máquina y ejecutarlo. No voy a pasar los casos de prueba porque estoy mostrando el resultado en otro formato. ¿Se fijan? Lo estoy mostrando con más decimales.
Entonces, si yo quiero mostrarlo solo con 2, entre el porcentaje y el tipo de dato, ya, te explico de nuevo. Esta parte de acá tampoco la entendiste, Alexander. Cuando yo les mostré las diapositivas, la función scanFormat y la función printFormat, yo les mostraba que tenían esas funciones como primer argumento una cadena de control. Y esa cadena de control lo que hace es indicarle a la función, en el caso de scanFormat, cómo debe almacenar los datos que va a leer desde el teclado. Entonces aquí yo le digo si lo tiene que almacenar como un real float, como un real double, como un entero, como un char, como una cadena. ¿Ok? En este caso yo estoy diciéndole que quiero que el valor leído desde el teclado lo guarde en la dirección de la variable radio como un float. Y eso está en las diapositivas. Entonces, por eso yo les decía, hay cosas que ustedes van a tener que retener, porque en las diapositivas, cuando acá hablábamos de tipo de datos, aquí, aparecía el tipo de dato, los bits que ocupaba, el rango de valores que podíamos almacenar y el especificador de formato. Entonces, estos especificadores voy a tener que usar para indicarle a la máquina que, por ejemplo, yo quiero leer un dato y guardarlo como un unsigned short, o leer un dato y guardarlo como un long, o leer un dato y guardarlo como un float, o leer un dato y guardarlo como un double, o como un long double, o como un carácter. ¿Ok? Entonces, aquí le estoy diciendo, quiero guardar esto como un float, porque esa variable la declaré como un float. ¿Vale? Sí. La sintaxis de un lenguaje en general hay que memorizarla. Porque si yo no la memorizo, voy a tener que estar todo el tiempo consultando como el manual, ¿no? El apunte. Al principio va a ser así, pero la idea es que después de tanto practicar, tú ya la memorices la sintaxis para que puedas escribir un programa sin tener que estar recurriendo como al libro, al apunte o a Google. Entonces la idea es como acordarse los especificadores de formato. Tampoco es tan difícil. Hoy día no te los vas a aprender a lo mejor, pero de aquí a 2 semanas te los vas a aprender, Alexander. Y acá en el print format, en esta función, también hay una cadena de control que indica cómo yo voy a escribir estos argumentos en la salida. Y aquí estoy diciendo que los voy a escribir como un long float, como un double, el área y el perímetro. Y eso es lo que está haciendo acá, escribir esos valores como double. Y por eso los veo así, ¿ya? Si yo quiero que aparezcan con una cantidad particular de decimales, entre el porcentaje y el tipo, voy a poner la cantidad de decimales que yo quiero. Entonces, acá, en primer lugar, yo puedo poner, por ejemplo, 0, que eso significa que el ancho de campo no lo estoy especificando y por lo tanto el dato se va a escribir alineado a la izquierda. Y acá punto 2, y con eso estoy diciendo que este valor de tipo real va a tener un alineamiento a la izquierda, o sea, va a partir como en el margen izquierdo, y va a tener 2 decimales. Y lo mismo puedo especificar acá, 0.2. Y ahora voy a comprobar, y vamos a ver que lo que se esperaba era este valor con 2 decimales, y lo que se obtuvo fue el mismo valor con 2 decimales para el caso del área y del perímetro. ¿Ya? Ahora, este primer 0 que yo puse acá, que yo lo escribí, también lo podemos omitir. Podemos poner punto 2 y por defecto asume que alinea a la izquierda. Entonces puedo poner porcentaje punto 2 LF y voy a obtener el mismo resultado. Si yo aquí en vez de 0 le pusiera, por ejemplo, 5, y acá también le pusiera 5, supongamos, lo que va a hacer es alinear a la derecha. Fíjense, aquí va a alinear el dato a la derecha, pero va a ocupar como máximo 5 posiciones. Entonces, en algunos casos me quedó ok, pero en otros no, porque ahí va a rellenar con espacios
esas posiciones. Entonces aquí o no ponemos nada o ponemos 0. ¿Para qué? Para que quede alineado a la izquierda, tal como me lo muestran en los ejemplos de ejecución. ¿Ya? ¿Se entendió la idea o todavía quedan dudas? Alexander, ¿te quedó claro? Ya, el resto de los... ¿Todo claro? Ya, entonces ustedes ya saben programar, ¿no es cierto?, en otro lenguaje. Así que estamos listos para resolver ejercicios, porque si eran capaces de programarlos en PCInt o en Pascal, los van a poder hacer ahora, pero en C. Entonces, por eso estamos aprendiendo en esta primera sesión la sintaxis del lenguaje. Y acá hay otro ejercicio para que ustedes puedan practicar. Ahora, la idea de aquí en adelante es que yo no tenga que hacer estos repasos. Yo en esta clase hice este repaso por si alguno no había leído, no le había llegado la información de que tenían que traer preparada la clase, pero de aquí en adelante yo voy a asumir que ustedes traen preparada la clase, ¿ya? Y vamos a ir directamente a hacer ejercicio. Entonces, en este segundo ejercicio me dicen que tengo que calcular el IVA. Entonces dice, Jaime ayudará a su madre en su negocio familiar y para ello debe determinar cuál es el monto del IVA, impuesto al valor agregado al total pagado por el cliente. Escribe un programa que lea el monto pagado, calcule e imprima el valor del IVA correspondiente. Entrada un número entero que corresponde al monto que pagó el cliente, en este caso 119. Y en el caso de la salida, no, esta no es la tarea, Víctor. La tarea para el 29 de marzo la voy a publicar la semana del 29 de marzo. Estamos a 15, ¿ya? Estamos a 15, la semana del 29 yo voy a publicar una tarea y esa tarea la van a tener que resolver esa semana. Estas son tareas formativas, son ejercicios para que practiquen. Esto es solamente para que ustedes practiquen. ¿Ok? Entonces, aquí como pueden ver, la salida es una línea de texto donde se escribe el monto total que pagó y el IVA correspondiente, que en este caso es del 19%. Las notas son importantes que las lean porque aquí me dicen respete el formato de entrada y salida especificado en los ejemplos y recuerde que el IVA corresponde a un 19% del total de la compra. Entonces, si yo pagué 119 pesos, lo que yo tengo que obtener en el fondo es cuánto pagué de IVA. Así que aquí lo que tienen que hacer es una regla de 3 para hacer el cálculo. Y en cada uno de los ejercicios ustedes van a ir viendo los enunciados. Son ejercicios muy cortitos que la idea es que los traigan resueltos para la clase del miércoles. Y el miércoles, si tienen alguna duda, los revisamos y si no tienen dudas, pasamos a otro cuestionario. ¿Ya? Entonces, esto no es la tarea del 29, es una tarea formativa para que ustedes practiquen, para que puedan después contarme cómo les fue, aunque yo igual voy a poder ver cómo les ha ido porque puedo mirar su intento y si tienen dudas la aclaremos la próxima sesión de clase. ¿Ok? Entonces, si todo va bien, de aquí al miércoles, el miércoles vamos a hacer otro set de ejercicios y podríamos avanzar ya en los contenidos. Podríamos empezar a ver ya estructuras de selección. Así que ahora me voy a despedir porque estamos en la hora. Estoy 4 minutos pasar la hora. Como esto se redujo de... Antiguamente eran 90 minutos. A mí de pronto se me olvidan que ahora se redujo el tiempo a solo a 70. Así que me disculpan si me extendí. Yo voy a dejar la grabación apenas esté disponible en el aula para que ustedes la puedan revisar. Y esto va a quedar disponible para que ustedes puedan trabajar en este cuestionario. Va a quedar abierto, no tiene fecha como de cierre, porque es un cuestionario formativo. Mañana acuérdense que hay ayudantía en el bloque 11-12, perdón, 13-14,
que es un bloque que parte a las, si no me equivoco, parte como a las 5:20. A las 5:10, profe. A las 5:10, ya. O 5:20. Parece que a las 5:10 termina el bloque anterior. Y los ayudantes ya crearon la sesión a través del mismo enlace que ustedes entran a clase. Pueden ingresar a la ayudantía si ustedes van al navegador académico, y con esto ya cierro, pero para que quede como registro, ustedes pueden entrar al navegador académico. Vamos a poner acá, vamos a ir al curso para que lo vean. Aquí en el enlace dice enlace a clase de ayudantía, entonces ustedes pueden en el fondo aquí fijarse que hay enlaces a clases y enlace a ayudantía. Entonces aquí tienen que hacer join en la ayudantía. Fíjense que hay dos enlaces, uno en azul y uno en negrito. El azul es para clase y este en color negro es para ayudantía. Los ayudantes, acuérdense que son Nicolás Valdés y Felipe, y mañana los van a estar esperando en el... Parte a las 5:20 o parte a las 5:10, parece, porque el Nicolás tiene razón. Parte a las 5:10 porque Nicolás dejó programada la sesión para las 5:10. Ya. Entonces nos vemos la próxima sesión. Que tengan una buena tarde. Espero que haya quedado claro todo lo que revisamos el día de hoy. Fernando, déjame revisarlo. Se supone que estos ejercicios están súper revisados, Fernando, pero lo puedo revisar y en el fondo te comento. Mándame un correo. Lo que pasa es que a lo mejor, si tienes dudas de cómo calcular, porque siempre tienes que calcular con el 19%, por eso te dicen cuánto tienes que pagar. Mira, voy a... Aquí. Eso, se supone que están súper revisados estos ejercicios. O sea, aquí era 119, el IVA era 19 porque era 100 pesos y el 19% de 100 era 19 y por eso es 19. Y aquí si yo pagué 100, lo que tengo que obtener es cuál era el valor en el fondo sin IVA para calcular cuál era el valor del IVA, pero siempre se divide por 1.19. Entonces debería darte 16. Si no te da 16, quiere decir que el caso de prueba está incorrecto, pero debería dar 16, porque se supone que si yo cobré 100, le estaba aplicando el 19%, entonces tengo que dividir por 1.19. Yo tendría que verificarlo acá en la calculadora. 100 dividido en 1.19 debería darte... que era 84 pesos, por lo tanto, 100 menos 84 me da 16. Así se calcula. Se divide por 1.19 y el valor que obtiene era cuánto costaba el artículo, y a eso, ese valor que costaba el artículo sin IVA, le resta este valor con IVA y te va a dar el IVA. ¿Ya? Vale. Entonces nos vemos el miércoles, que tengan una excelente tarde, un buen día. Si le sacas el 0.19 sin resta, te va a dar otro valor, Matías. Por ejemplo, a 100 te va a dar 19 pesos. Aquí, te daría 19. Y acá sin decimales tienen que ponerle punto 0. ¿Se acuerdan que yo les decía que si querían ponerle con decimal le ponían punto 2? Ahí le ponen punto 0, sin decimales. ¿Ya? Bueno, cualquier duda, acuérdense que está en el aula virtual el foro consulta. Así que ustedes cualquier pregunta la pueden hacer en el foro consulta. Nosotros nos llega un correo con los ayudantes y les podemos contestar. Aquí cualquier pregunta sobre la guía. O a mi correo. Ya, ahora sí nos despedimos. Voy a finalizar la reunión y